Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. En el podcast anterior comenzamos el estudio de la motivación y la prosperidad y reflexionamos en algunos versículos del libro de Josué. Este libro de Josué nos enseña que el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho de bendecir a Israel dependía de la lealtad del pueblo. Las promesas de victoria, entrega de herencia, provisión abundante, paz y reposo llegarían si el pueblo se mantenía obediente a Dios. La constante meditación en su palabra y la fidelidad a sus mandamientos son la clave para ser bendecidos y alcanzar la prosperidad. Analizamos que Jesús vino a darnos una vida en abundancia, según Juan 10:10. Por eso nuestras necesidades materiales serán atendidas según sea su voluntad. Y por encima de todo, nos da una prosperidad divina que da frutos de vida eterna. La prosperidad, concluimos, no es un fin en sí mismo, sino el resultado de una vida de entrega, dedicación y acción que esté en correspondencia con la palabra de Dios. La prosperidad que nos ofrece el Señor es un estado continuo y progresivo de bienestar y se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Las provisiones para la vida, ya sean materiales o espirituales, llegan a aquellos cuyas prioridades se concentran en la búsqueda de los caminos, la obra y la voluntad de Dios, o sea, en su reino. No debemos permitir que las preocupaciones por las cosas materiales nos distraigan del propósito fundamental de buscar todo el señorío de Dios. Él nos prospera para que ayudemos a otro, para que extendamos la bendición e invirtamos en su reino. Necesitamos sabiduría e inteligencia de Dios para apreciar el alcance y los propósitos de su prosperidad en nuestras vidas, lo que implica disciplina, obediencia y honra a Dios. Si podemos recordar que la gracia de Dios, su palabra y su guía son la raíz de todos nuestros logros, entonces podremos ser agradecidos, no autosuficientes. Entonces el éxito y la prosperidad que experimentamos puede llevarnos a honrar a Dios y a tener gozo. Así que la ley vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Es por eso que debemos estudiar el Antiguo Testamento, porque encontramos certidumbres que nos ofrecen en la actualidad un fundamento sólido para el logro de nuestra prosperidad, crecimiento y vida bienaventurada en Cristo. Sin caer presos en la trampa del legalismo, nos asimos firmemente a estas palabras del apóstol Pablo. Advertencias basadas en la historia de Israel. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10, del 1 al 12. La historia nos ilustra los peligros de no obedecer, de olvidarnos de Dios, de la idolatría y de la autoindulgencia. Las mismas lecciones se aplican en la actualidad. Por eso, estos textos relacionados ofrecen plena justificación para estudiar el Antiguo Testamento, para extraer lecciones de las afirmaciones y analogías que allí aparecen. Hoy tenemos la dicha de vivir bajo la gracia.
De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1 del 16 al 19. El hecho que Juan afirme que la gracia viene de su plenitud nos enseña que la gracia es más que una buena disposición de Dios o favor de Dios. Dios acude con toda su provisión y poder en nuestra necesidad en Jesucristo. Tal vez por todo esto es que el Nuevo Testamento habla de Deuteronomio más de 50 veces y este es el libro que estudiaremos en alguno de sus pasajes, para seguir con el tema la motivación y la prosperidad en su segunda parte. Deuteronomio representaba la proclamación de una segunda oportunidad para Israel que por falta de fe y deslealtad había estorbado la conquista de Canaán en una ocasión anterior. La mayoría de las personas que se hallaban junto a Moisés frente a la tierra prometida no habían participado en los acontecimientos del Sinaí. Habían nacido y se habían criado en el desierto. De ahí que Moisés les exhorta a ir a poseer la tierra que Dios les ofrece. Moisés les recuerda la fidelidad de su Dios a través de la historia. Y a las puertas de entrar en la tierra prometida, Dios habló al pueblo de Israel y por medio de Moisés les compartió un fundamento para la prosperidad. Recuerda al Señor tu Dios. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:1. La condición indispensable para mantener nuestra relación con Dios son la obediencia y la lealtad. Nuestro amor, afecto y devoción por el Señor deben ser el verdadero fundamento de nuestras acciones. La lealtad a Dios constituye la esencia de la verdadera santidad. El éxito, la prosperidad, la victoria y la felicidad dependen de nuestra obediencia a la voluntad del Padre. Deuteronomio enseña que la relación entre Dios y su pueblo va más allá de la ley. Como dice Pablo, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, en Romanos 7:12. La ley es santa, pero no es posible cumplirla empleando nuestra fuerza. Por tanto, concluimos que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, y el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. La obediencia a Dios con gozo es lo contrario a la arrogancia que con frecuencia surge en los estados de abundancia y prosperidad. Moisés le recuerda al pueblo que Dios recompensa el amor y la obediencia. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Deuteronomio 8 del 7 al 9. Moisés está describiendo la prosperidad que le espera a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Luego de recordarle que cumplieron fielmente todos los mandamientos, también enfatiza en que Dios recompensa el amor y la obediencia, pero también advierte los peligros de la prosperidad. En Deuteronomio 8, del 11 al 20. Advierte al pueblo sobre las consecuencias de olvidarse de Dios, el orgullo y la idolatría. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Y dice más adelante en el versículo 17, no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios,
porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Mientras esta generación de israelitas se dispone a penetrar en la tierra prometida, Moisés se da cuenta que la mayor tentación será la de olvidar a Dios y entregarse al culto de los ídolos cananeos, y señala que es probable que el éxito genere una autosuficiencia espiritual mucho más peligrosa que el fracaso. Y así dice en el versículo 19, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a su paso. La obediencia a Dios con gozo es lo contrario a la arrogancia que con frecuencia surge en los estados de abundancia y prosperidad. Esto es similar al peligro de la autosuficiencia del que Moisés nos advierte, pero con un enfoque en el orgullo activo y en una expectativa pasiva de recibir privilegios. Moisés habla sobre el peligro de la idolatría. Los ídolos son dioses que creamos nosotros mismos, dioses que pensamos que pueden satisfacer nuestros deseos. En tiempos antiguos, la idolatría se evidenciaba en la adoración de objetos físicos, pero el problema realmente radica en la confianza y la devoción. ¿En qué basamos principalmente nuestra esperanza de bienestar y éxito? Cualquier cosa que esté apartada de Dios es un ídolo. En este caso de desobediencia y idolatría, la prosperidad está asociada a la ruina espiritual. Las exigencias de estos versículos las debían haber cumplido a cabalidad sus antepasados, pero no lo hicieron. Ellos no debían haber realizado las mismas prácticas cananeas y sin embargo las hicieron. No debían haber hecho pactos ni alianzas con pueblos vecinos y sin embargo las hicieron. Olvidar y no agradecer es la tendencia del hombre satisfecho y caído, incluso del hombre religioso. Cuando nos olvidamos de las bendiciones de Dios, nos engañamos a nosotros mismos pensando que obtuvimos éxitos por nuestras fuerzas. Agradezcamos a Dios por su bondad, recordando que Él es el dador de todo don bueno y perfecto que disfrutamos. Santiago 1:17. Del mismo modo, recordemos constantemente que nuestro éxito depende únicamente del poder y la gracia del Señor y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, no te olvides de Jehová, tu Dios. Las riquezas y el éxito pueden oscurecer nuestros sentidos espirituales. Cuando empezamos a experimentar las bendiciones materiales, queremos más. Estamos tan encantados con los regalos que nos olvidamos de dónde vienen y de dónde vinimos nosotros. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y el corazón se entenebrece. Empezamos a fallar en la obediencia y ya nada parece urgente. Por eso debemos preguntarnos, ¿nos hemos vuelto perezosos en nuestro caminar con Dios? ¿Aplazamos nuestras obligaciones con y para Dios por hacer otras cosas? Decimos en ocasiones, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para orar o para leer la palabra o para servir al Señor. En ocasiones pensamos, si tuviera menos trabajo, me ocuparía más de las cosas de Dios. Pues debe ser al revés, debemos checar, revisar nuestras prioridades cotidianas, pues si tenemos hoy vida, salud y trabajo, es por la gracia de Dios. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios, 2 Corintios 3:5. Nuestra capacidad viene de Dios porque Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3, del 5 al 6. Este libro nos llama a obedecer y agradecer a Dios sobre la base de dos motivaciones fundamentales: el amor y el temor. Recordemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Deuteronomio contiene la primera formulación del mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora pues,
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Está muy claro que es un amor recíproco. Debemos amarlo, servirle, andar en sus caminos con todo nuestro corazón, alma y mente. Este mismo versículo fue usado por Jesús cuando los fariseos y saduceos le preguntaron para tentarle cuál es el gran mandamiento en la ley. Y Jesús le dijo: este es el primero y grande mandamiento. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, siendo perfectamente obediente al Padre, usó este libro de Deuteronomio para demostrar su sumisión. Y usó Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Deuteronomio 6:16. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hicieron en Masá. Deuteronomio 8:3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio invita a una devoción a Dios completa y exclusiva, establece las consecuencias de la obediencia y denuncia la inclinación del pueblo a olvidar quién es Dios y qué ha hecho por ellos. Por esta razón, Moisés insta a Israel a estar continuamente en guardia para no olvidarse de Dios y no permitir que sus hijos sean ignorantes. Hoy vivimos en un nuevo pacto en Cristo, gracias a Dios, en el cual la gracia de Dios está disponible para nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Y la gracia es más que una buena disposición y favor de Dios. Es Dios con su provisión y su poder, satisfaciendo nuestras necesidades mediante la persona de Jesucristo. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2, del 6 al 10. Gloria a Dios. Continuamos con este hermoso tema la próxima semana. Bendiciones.